del Evangelio de Juan encontramos un pasaje que nos revela la voz de autoridad, de poder y de vida que emana de Jesús. En Juan capítulo 5, hoy vamos a estar dando continuación a este bonito tema, del verso 24 al 30. En este pasaje vemos a Jesús proclamando la verdad acerca de sí mismo y de su relación con el Padre Celestial. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y de confusión, necesitamos escuchar de esa voz clara, de esa voz poderosa que nos guía hacia la verdad y hacia la vida eterna. Jesús nos dice en este pasaje que aquellos que escuchan su palabra y creen en Él, que el Padre fue el que lo envió para darnos vida eterna, no seremos condenados. Él nos invita a que creamos en Él como el Hijo de Dios, a que creamos que Él es el Salvador de este mundo y que confiemos en las promesas que Él nos ha dado, en la promesa de la vida eterna para aquellos que nos siguen fielmente. Su autoridad sobre la muerte y el juicio nos ofrecen esperanza y salvación en un mundo lleno de caos y de desesperanza, en un mundo que constantemente nos bombardea con voces de duda, de temor y de confusión. Necesitamos volver nuestros oídos hacia la voz de Jesús, a la voz de autoridad, de poder y de vida. En medio de una sociedad que busca respuestas en la ciencia, en la política, en la tecnología, Jesús nos recuerda que solo Él tiene las respuestas verdaderas a nuestras preguntas más profundas y a nuestras necesidades más urgentes. Hoy en día enfrentamos desafíos sin precedentes que nos hacen cuestionar nuestra fe y nuestra esperanza en el futuro. Las enfermedades alrededor del mundo, la crisis económica, la injusticia social, el cambio climático y los desastres naturales nos recuerdan lo frágil que somos como seres humanos y lo limitado que es nuestro poder para poder cambiar las circunstancias que nos rodean. En medio de esta realidad abrumadora, necesitamos recordar que Jesús sigue siendo la voz de autoridad, la voz de poder y la voz de vida. Esa voz que puede guiarnos y esa voz que puede darnos esperanza en medio de la oscuridad. Que hoy, en medio de la incertidumbre y la confusión, podamos escuchar la voz de Jesús llamándonos a que confiemos en Él, que sigamos sus enseñanzas y que vivamos en su amor y su gracia, que podamos recordar su promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él y que confían en su poder redentor, que podamos renovar nuestras fuerzas, que podamos renovar nuestra fe en medio de las pruebas y tribulaciones, sabiendo que Jesús es nuestra roca y nuestra esperanza en medio de las tormentas. Jesús es la voz de autoridad, la voz de poder y la voz de vida que nunca nos va a fallar y que nunca nos va a abandonar. Que podamos escuchar su voz, que podamos seguirlo fielmente cada día en nuestra vida. Esta es la reunión de estudio bíblico número 20 del Evangelio de Juan. Sean todos bienvenidos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Comencemos. En la reunión anterior miramos de cómo es que Jesús dependía totalmente del Padre. Mirábamos que es muy importante buscar la guianza de Dios, que debemos meditar y obedecer la palabra de Dios. Mirábamos también cómo la primera iglesia del libro de los Hechos se movía con la guianza del Espíritu Santo, que debemos seguir el ejemplo de Jesús
y de los apóstoles y de esos primeros seguidores que tuvo Jesús. Miramos cómo los fariseos tenían enfrente de ellos a quien es el creador de todas las cosas, pero por la dureza de sus corazones ellos estaban cegados y no miraban el poder y la autoridad de Cristo enfrente de ellos. Mirábamos cómo la comunión en la Trinidad era la que mostraba a Jesús las cosas más profundas, y que si nosotros tenemos esa comunión también, podemos también tener revelaciones asombrosas, muy asombrosas, más que sanar personas. Miramos que debemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, que debemos gozarnos en la presencia de Dios para poder experimentar cosas sobrenaturales, cosas que no están en nuestra imaginación, que volvamos al primer amor, que busquemos la presencia de Dios, que Jesús tiene toda la autoridad del Padre y que Él también puede resucitar personas, que debemos alimentar nuestro espíritu, que debemos buscar el pan de vida, que bebamos de esa agua viva que nos ofrece Jesús, que el Padre le dio a Jesús toda la autoridad para juzgar y que debemos seguir sus enseñanzas para tener vida eterna, que si honramos al Hijo, de igual manera estamos honrando al Padre. Y hoy continuaremos en esta segunda parte de este estudio, de estos bonitos versículos de palabras directamente de Jesús. Continuamos del verso 24 al 30 del capítulo 5 de Juan. Leamos, dice del verso 24 en adelante: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me dio, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchan vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Miramos en el verso 24, comenzamos aquí. Dice este verso: Jesús está continuando hablando sobre la relación que tiene Él y Dios el Padre, y sobre la importancia de que creamos en Jesús como nuestro Salvador para poder recibir vida eterna. En esta declaración Jesús está enseñando que la clave para recibir la vida eterna es escuchar su palabra y que creamos en Dios quien lo envió. Aquellos que confían en Jesús como el Hijo de Dios y que depositan su fe en Él no serán condenados, sino que experimentarán un paso de la muerte espiritual a la vida eterna. Por eso, en la conversación, cuando estaba hablando Jesús con Nicodemo, le dijo esto mismo: le dijo que el que crea en Él podrá tener vida eterna. Y esto lo podemos ver en Juan 3, del 15 al 16, donde dice, aquí estaba hablando Jesús con Nicodemo, y le dice: para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta fue la máxima expresión de amor que Dios demostró a la humanidad. El dar a su Hijo como ofrenda, perdonando nuestros pecados y habilitándonos ese acceso hacia el Padre. Pongamos nuestra fe en Jesús como nuestro mediador entre nosotros y Dios. Confiemos en su sacrificio, ese sacrificio perfecto que Él hizo en esa cruz, y que a través de esa cruz, a través del sacrificio, Él nos abrió el acceso al Padre y nos dio la vida eterna. Solo si ponemos nuestra fe en Jesús, si creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Redentor, solo de esa manera no tendrás condenación. Recuerda que la vida eterna no es simplemente un futuro esperanzador, sino una realidad presente en aquellos que creen en Jesucristo. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 13, nos dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esto es algo de lo que hablamos en la primera reunión que tuvimos, cuando hablamos del propósito de escribir el Evangelio de Juan. El propósito de Juan era de que escribirnos a todos los que no éramos judíos, para que creamos en Jesús. Por eso Juan nos presenta a Jesús en todo este Evangelio y se enfoca solamente en Jesús, para que sepamos que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, que sepamos cuál fue el propósito de venir a la vida en forma humana, para traernos salvación, para traernos redención, para traernos liberación y para poder romper esas cadenas de pecado que teníamos. Solo por su sangre preciosa es que Él vino a borrar nuestros pecados y que podemos pasar de la muerte a la vida eterna. Así como Dios demostró este amor al mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que demostrar ese amor que Él nos ha dado desde el momento en que tú has conocido a Jesús. Que puedas demostrar tú también ese amor, que en verdad demuestre que tú has pasado de la muerte a la vida eterna. Fíjate lo que dice en la primera epístola de Juan, capítulo 3, del verso 14 al 15. Dice: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Recuerden que mirábamos que Jesús nos dejó 2 mandamientos. Y dice su palabra que a través de esos mandamientos es que somos excusados nosotros de toda la ley y los profetas. El primer mandamiento que mirábamos, y es el más importante, es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y cuerpo. Y el segundo es parecido, nos dice Jesús que debemos amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a tener vida. Y claramente lo dice el versículo, que si odias a un hermano, eres un asesino. Y así no podemos tener vida eterna. Tenemos que demostrar ese amor que Cristo nos dio. Tenemos que estar alerta con este tipo de situaciones. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos amar a todo el mundo. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a dominar nuestra carnalidad.
Porque hay veces que nosotros miramos que un hermano está tirado en el suelo y no somos para ir y darle una mano y levantarlo. Ahí no estamos demostrando que tenemos la vida en Cristo. Debemos amar a nuestros hermanos. Si miramos que alguien está en problemas, ir a ayudarlo. Debemos demostrar ese amor, de que vayamos y hasta con una simple muestra de que te saludo y Dios te bendiga. Con eso estás demostrando algo grande. En el verso 25 nos dice: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchan vivirán. En esta declaración Jesús está hablando sobre su autoridad para poder traer vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Él anuncia en este verso que ha llegado el momento en que los muertos espirituales oirán su voz y que tendrán la oportunidad de experimentar ese renacimiento espiritual y una nueva vida en Cristo Jesús. Debemos estar alertas en escuchar la voz de Dios. Dios constantemente nos está llamando. Cada día más personas y más están siendo llamadas por Dios, pero sin embargo muchas veces nos hacemos de los oídos sordos. Debemos seguir ese llamado que nos hace Jesús, que nos está invitando que pasemos de la oscuridad a la luz. Porque recordemos lo que dice el versículo que habla del corazón del Evangelio, de que Cristo no quiere que nadie se pierda. Él nos está diciendo que quiere que todos pasemos de muerte a tener vida eterna. Puedes estar tú en muerte espiritual, pero Jesús tiene toda la autoridad para darte vida, para darte vida eterna, para darte esa vida en abundancia, que puedas gozar de su presencia en tu vida. Es de suma importancia que escuchemos la voz de Jesús, que respondamos a esa voz que nos está llamando, que podamos recibir la verdadera vida, la vida eterna que Jesús nos está dando. Jesús en este verso, Él está proclamando que tiene todo el poder para traer vida a aquellos que respondan a su llamado y que creamos en Él como el enviado de Dios, como su único Hijo, el cual nos está dando la salvación a través de su muerte, que a través de su muerte Él nos está dando todo. Él dio todo por nosotros, pagó por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él pagó por nuestras enfermedades para que estemos sanados. Debemos responder a su voz, responder a su llamado, seguir adelante, buscarlo constantemente. Fíjate, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, nos habla sobre cuando vio Ezequiel los huesos secos. Nos dice: entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esta es una profecía que Dios dio para un futuro que se está llegando, un futuro que es ahora. Por eso dice el verso que estamos viendo de Juan, que ya llegó el tiempo. Es momento que avivemos nuestro espíritu. Es momento que busquemos a Dios de corazón. Es momento que busquemos ese aliento de vida que Jesús nos está dando. Es momento de que esos huesos secos resuciten.
el único que puede resucitar esos huesos secos es Dios, es Jesús. Y Dios Padre le dio la autoridad a su Hijo unigénito para que te dé vida, de que puedas gozarte nuevamente en la presencia de Dios, de que puedas disfrutar tu vida en plenitud, de que puedas buscar de su presencia y tener una nueva vida en la cual tú puedas sentir la verdadera alegría. Dice el verso que ya ha llegado el tiempo de que escuches la voz de vida, que ya ha llegado el tiempo de que sigas a Jesús, que ya es el momento de que escuches su voz de vida y lo sigas, que ya ha llegado el tiempo de que escuches la voz del Hijo, la voz de autoridad, la voz de vida eterna, y que vivas, que empieces a vivir, que te goces en la presencia de Dios, que goces la verdadera vida, esa vida eterna que Jesús nos ha dado y que te está dando la oportunidad para que puedas volver a tener ese aliento de vida en tu vida. En Juan capítulo 6, verso 63, nos dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne se queda en el mundo. La carne vuelve al polvo cuando nos morimos. Pero si tu espíritu vuelve a la vida, de esa manera podrás tener vida eterna. Y la podrás empezar a gozar desde este momento, desde el momento que te decidas seguir a Jesús de corazón, desde el momento que quites y arranques esa duda que tienes todavía de seguir a Jesús, de que puedas seguirlo con sinceridad, que lo puedas seguir con todo tu corazón. Porque dice este verso que solamente del Espíritu tendremos vida eterna, solo si tú buscas a Jesús, solo si buscas esa vida en Jesús. Y dice claramente: en esfuerzos humanos no lograremos nada. Necesitamos de Dios en nuestras vidas siempre, amados. Fíjate, en ese mismo capítulo, pero en el verso 68, nos dice: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. ¿Dónde más puedes conseguir tú palabras de vida eterna? En ningún otro lado. No vas a encontrar palabras que te den vida en ningún lado ni en nadie más, solamente en Jesús. Solo en quien dio todo por ti es que tú podrás volver a vivir. Si mantienes esa búsqueda genuina en Él, solo avivando ese espíritu, solo buscando ese toque fresco del Espíritu Santo en tu vida, solo buscando la presencia de Dios, buscando la verdadera vida, buscando la unción del Espíritu Santo, solo de esa manera podrás vivir, solamente de esa manera podrás gozarte, solamente de esa manera podrás tener la vida eterna. Fíjate en el verso 26, de ahí del capítulo 5. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. En este verso, Jesús establece la relación única que tiene con el Padre. Él está indicando que Él es igual que el Padre, que Él tiene la misma esencia, que Él tiene el mismo poder, que Él tiene la misma autoridad. Jesús está afirmando su divinidad, Él está afirmando su conexión única, su conexión íntima con Dios el Padre. Esta declaración resalta la soberanía
y el poder de Jesús. Él está mostrando que Él tiene toda la capacidad de poder dar vida a los muertos espirituales, porque Él tiene la misma esencia del Dios Todopoderoso, del Dios Padre. Jesús, como el Hijo de Dios, comparte la misma naturaleza divina y la capacidad de dar vida. Él está mostrando aquí su papel central en la redención y la salvación de la humanidad. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, verso 4, nos dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. En este verso está claro aquí que dice que la palabra, o en la traducción de la Reina Valera dice que el verbo, refiriéndose a Jesús como el que actúa, el verbo o la palabra, que Jesús es el que le dio vida a todo. Jesús tiene la misma esencia del Padre. Jesús puede darle vida a quien Él quiere. Y es por eso que si tú estás aquí, amado, tú has sido llamado por la voz de Dios. Tú has sido llamado por Jesús para darte vida. Tú has sido llamado para seguir a Jesús. Dios tiene planes buenos para todos nosotros. Necesitamos seguirlo. Fíjate en el capítulo 6 de Juan, verso 57. Dice: yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Si tú buscas ese alimento diario, ese alimento que es Jesús, tú vivirás. Por eso es de suma importancia, amado, que busques ese alimento, que busques esa palabra, esa palabra que Dios te está dando, esa enseñanza, porque dice también su palabra, te dijo Jesús al mismo Satanás cuando estaba en el desierto, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. En el verso 27 del capítulo 5 de Juan, dice: y le ha dado autoridad para buscar a todos, porque es Él el Hijo del Hombre. En este verso Jesús está revelando que el Padre le ha concedido toda la autoridad para juzgar a la humanidad. Jesús es reconocido como el Hijo del Hombre, un título que resalta también su humanidad y su conexión con la humanidad como el Redentor y el Juez final, como el Hijo de Dios encarnado. Jesús tiene la autoridad, esa autoridad divina, para llevar a cabo el juicio de una manera justa y equitativa. Este verso está subrayando aquí la dualidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Está combinando aquí su divinidad con su humanidad. Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Y como tal, Jesús tiene la autoridad para juzgar a todos según la verdad y la justicia. Su autoridad para juzgar, tiene una autoridad para ejecutar un juicio que provenga de la sabiduría de Dios, de un juicio justo, un papel como redentor final, como juez final. Reconozcamos la autoridad de Jesús. Jesús nos dejó enseñanzas. Jesús nos dejó una guía para en donde nos explica muchas cosas, cómo debemos hacerlas. Todo está en la Biblia conforme a su palabra. Y debemos reconocerlo como nuestro juez final. Debemos someternos a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Debemos preparar nuestro corazón. Debemos examinarnos nuestro comportamiento a la luz de las enseñanzas de Jesús. Busquemos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, sabiendo que por ellas es que vamos a ser juzgados. En el verso 28 y 29
Dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. En el verso 28, Jesús está continuando hablando sobre la resurrección de los muertos. Aquí en este verso, Él está diciéndonos que no nos sorprendamos por lo que Él está diciendo, porque llegará un momento en que todos los que están en las tumbas van a escuchar su voz. Esto apunta a la enseñanza de que todos los que todos en el juicio final vamos a ser resucitados para tener vida eterna o tener condenación eterna según las acciones y la relación que hemos tenido con Dios. En este verso aquí está enfatizando la universalidad de la resurrección, afirmándonos que es un hecho inevitable que ocurrirá en un momento futuro. Aquí Jesús está preparándonos para un evento que va a suceder, que es la resurrección, porque dice su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y debemos estar preparados para esto, para si nos toca a nosotros vivir en el momento que venga el arrebatamiento, si estamos bien con Cristo, podernos ir con Él. Y si no nos toca este momento, que podamos gozar de la resurrección en el tiempo que venga de su venida, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el verso 29 dice que resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio, perdón. En este versículo Jesús está estableciendo una clara distinción entre el destino de aquellos que viven según la voluntad del Padre y los que han decidido irse por un camino, en un camino de desobediencia. Dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Aquí Jesús nos dice que los que han llevado una vida recta y justa y en conformidad con los mandamientos de Dios serán resucitados para disfrutar de una vida eterna en presencia de Dios. Serán recompensados por la vida eterna y la comunión con Dios. Y luego continúa diciendo, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Por otro lado, Jesús nos está advirtiendo que aquellos que actúan en contra de la voluntad de Dios, cometiendo pecados, haciendo el mal, enfrentarán una resurrección, pero para condenación. Serán juzgados por sus acciones y enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Las decisiones que en vida es que tomamos, la decisión de acercarnos o alejarnos de Dios. En este verso nos muestra la importancia de nuestras acciones y nuestras decisiones en vida. ¿En qué destino queremos terminar? Si queremos tener vida eterna o queremos ser condenados. Y en el verso 30, ya para terminar, nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. En este verso Jesús nos demuestra su total sumisión y su total obediencia hacia la voluntad de Dios Padre. Aquí Jesús está hablando de su papel como el Hijo de Dios y de su misión aquí en la tierra. Dice: no puedo hacer yo nada por mi propia cuenta. Jesús está reconociendo la autoridad y el poder que provienen de Dios y que Él actúa conforme a la voluntad del Padre.
Él nos enseña que la verdadera autoridad viene pero de la sumisión y de la voluntad de Dios. Y luego dice, juzgo según Dios me indica. Jesús está haciendo aquí un hincapié en que su juicio se basa en lo que oye de Dios, en su comunicación íntima con el Padre. Y dice que su capacidad de juzgar es con justicia, con sabiduría, que viene de una conexión con Dios, de una conexión cercana con el Padre. Y termina diciendo, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está aquí enfatizando que sus decisiones y sus acciones están en sintonía con la voluntad de Dios y que su único objetivo es hacer la voluntad de aquel que lo envió. Su justicia y su juicio son perfectos porque están en armonía con la voluntad de Dios. Debemos recordar constantemente que nuestra voluntad debe estar alineada con la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones y en todas nuestras acciones. Debemos buscar de Dios, debemos buscar en oración, debemos de tomar esas decisiones importantes, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, en buscar lo que a Dios le agrada, en consultarle a Él, en tener esa relación íntima con el Padre, para poder nosotros mismos tomar decisiones con sabiduría, decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Además también debemos aprender a confiar en la sabiduría y en el plan divino que Dios tiene para nosotros, en todas nuestras acciones, en todas nuestras circunstancias. Debemos tener claro que su voluntad es perfecta, y que sus planes no se van a equivocar, y que debemos buscar de su guianza, debemos buscar de su Espíritu Santo en total comunión con Él. Debemos estar en cualquier situación, en cualquier adversidad, siempre buscar primero de Dios. Dice creo que el Señor dijo en Mateo 6, dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ya sean los problemas que estemos pasando, siempre debemos tener en cuenta a Dios en primer lugar para poder tener una decisión con sabiduría, para poder tener a Él que nos ayude en todos nuestros problemas, en nuestras adversidades, en nuestras enfermedades y en todo que nosotros podamos acceder a Él con esa humildad, con esa sumisión, así como lo hizo Jesús, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y si Jesús lo hizo siendo el Hijo de Dios, nosotros con más razón debemos buscar de la presencia de Dios en nuestra vida, debemos buscar de su guianza, debemos ir buscando a Él con humildad, con obediencia a su palabra, y debemos no olvidarnos de tener esa relación íntima con Él, de buscarlo cada día, que no nos olvidemos de Él, porque todos los planes de Dios son perfectos y Él nunca se va a equivocar. A veces podemos pensar que lo estamos pasando por una situación difícil, pero Dios tiene el control de todas las situaciones, Dios tiene el control de todo, y su plan nunca se va a equivocar. Todo lo que Él nos indique, todo lo que venga en nuestra vida, es en su plan perfecto, y Él tiene el control de todo. Hasta aquí terminamos el día de hoy en este bonito tema que es titulado Jesús, la voz de autoridad, poder y vida. Me da gusto ver que se hayan tomado este tiempo de estar hoy aquí reunidos en su nombre, de poder venir y buscar más de su presencia, de poder venir y conocer más de Él. Y doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.